Buenas tardes, amada iglesia, buenas tardes, amados hermanos. Les saludamos en el amor de Cristo Jesús. Nos hemos reunido nuevamente aquí en nuestro ministerio, Ministerio de Restauración del Espíritu de Dios, trabajando en nuestro canal de YouTube para extender el reino, para enseñar la palabra, para entrar a las dimensiones del Espíritu. Amén. Necesitamos como iglesia conocer lo que Dios quiere enseñarnos, lo que Dios ha establecido para nosotros como pueblo, para seguir avanzando. Vamos a entrar en un estudio muy importante, amada iglesia, que no es muy común, no se toca mucho este tema comúnmente, pero sí tenemos que nosotros tenerlo muy claro, saber perfectamente lo que nuestro Señor nos quiere enseñar. Y este tema habla de la ira de Dios. Amén. Ese es el tema, la ira de Dios. Vamos a entrar en estos propósitos del Señor y vamos a ver qué es lo que el Señor nos quiere enseñar. Dice la palabra de Dios que la ira de Dios es su divina cólera contra todo lo que es contrario a su santidad y rectitud. Amén. En el estudio anterior habíamos visto la santidad de Dios. Amén. La justicia de su santidad. Pues ahora estamos viendo la ira de Dios. Y aquí dice la palabra que es todo lo que es contrario a su santidad y rectitud. Es un intenso aborrecimiento para con el pecado y la impiedad. Al contrario de la cólera humana, la divina es la humana es emocional, pero la de Dios es una ira santa, una naturaleza de Dios y al mismo tiempo es buena y es santificada, porque viene de nuestro Padre. Amén. La ira de Dios es un repudio a todo lo que no es recto. Es el desagrado y la indignación de la equidad divina en contra del mal. Todo lo que no es justo, todo lo que no es santo, todo lo que es pecado es desagrado para Dios. Dice la palabra que causa la indignación, el enojo de nuestro Señor. Es la causa en movimiento de esta sentencia que Él hace recaer sobre el impío. Amén. Sobre el impío, dice la palabra de Dios, que recaerá toda la ira de Dios. Dios se enoja contra el pecado porque éste se revela en contra de su autoridad. Dios, amado, ha establecido autoridad aquí en la tierra. Dios creó los cielos y la tierra. Dios creó los astros. Dios creó nuestras vidas, los animales, las plantas. Todo lo que ven tus ojos lo ha creado Dios. Pero el pecado se revela contra lo que Dios ha establecido. El pecado se revela contra la voluntad de Dios, contra la santidad de Dios y causa el enojo, causa la ira de Dios porque está en contra de su perfecta voluntad y divinidad. Amén. Bueno, dice que ¿qué característica tiene la ira divina? La ira divina es muy diferente a la ira del hombre. El libro de Santiago 1, del 19 al 20, dice la palabra: por esto, mis amados hermanos, todo hombre sea pronto para oír y tardo para hablar, tardo para airarse, porque la ira del hombre no obra la justicia de Dios. La ira del hombre no obra en la justicia de Dios. Amén. La ira de Dios es lenta y es controlada. No es repentina ni explosiva, como es la ira del hombre. Amén. El libro de Números 14, 18, dice así la palabra de Dios. Dice: Jehová tardo para la ira y grande en misericordia, que perdona la iniquidad y la rebelión, aunque de ningún modo tendrá por inocente al culpable, que visita la maldad de los padres sobre los hijos hasta los terceros y hasta los cuartos. O sea, dice la palabra que Él visita la maldad de los padres sobre los hijos. O sea, todo pecado que nosotros cometemos, todo pecado que nosotros hacemos en nuestra vida, se convierten en pecados generacionales y se van transgrediendo a nuestras generaciones futuras. Por eso nosotros en Cristo tenemos que parar toda maldición de pecado para no transgredirlo a nuestros futuras generaciones, hijos, nietos, bisnietos. La ira de Dios viene después de la advertencia del juicio. La podemos ver en Génesis 6:9, en los días de Noé, cuando Dios le habló la palabra
a Noé y lo apartó y lo hizo hacer el arca. Todo el resto del mundo, dice la palabra de Dios, que eran impíos, eran hombres malos, mujeres malas, que hacían mucho daño, pero no eran del Señor. Pero Dios dice que en Noé vio otra cosa, porque no era de Dios. Noé era perfecto en sus generaciones y a través de él sigue la generación de los hijos de Dios. Dios advirtió al mundo, Noé predicaba la palabra y advertía, pero ellos no entendían la palabra, causando la ira de Dios, causando la indignación. Por eso dice el Señor, me arrepiento de lo que he creado, y destruye todo el mundo a través del agua. También podemos ver la ira de Dios que es provocada por el hombre. Sodoma y Gomorra en Génesis 19 del 1 al 38 también, una ciudad de impíos, una ciudad de maldad, donde había corrupción. También ellos causaron la ira de Dios. Ellos causaron el mal en su vida por causa de su pecado, por la indignación de Dios. Cayeron esa ciudad a fuego y azufre y perecieron todo, porque había maldad en su vida. Había desorden en su vida. No estaba todo perfecto. Solamente Lot y su esposa y sus 2 hijas fueron salvadas. Pero la mujer en el camino también perece, porque mira hacia atrás y mira cómo el fuego y azufre caía sobre la ciudad. Toda desobediencia, todo pecado trae consecuencia a la vida del hombre. Amén. El libro de Deuteronomio 4 del 23 al 25 también habla del pecado. Deuteronomio capítulo 4 del 23 al 25 también habla de la desobediencia del hombre. Dice, guardaos, no os olvidéis del pacto de Jehová, vuestro Dios, el que ha establecido con vosotros, y no os hagáis escultura o imagen de ninguna cosa que Jehová tu Dios te ha prohibido, porque Jehová tu Dios es fuego consumidor, Dios celoso. Dios celoso. Amén. Tenemos que tener sumo cuidado, amados. Dice, cuando hayáis engendrado hijos y nietos y hayáis envejecido en la tierra, si os corrompiereis e hiciereis escultura o imagen de cualquier cosa, Jehová vuestro Dios, ante Jehová vuestro Dios, para enojarlo, causar la ira de Dios. Toda idolatría causa la ira de Dios. Todo hombre que se hace escultura de imagen, cualquiera sea la imagen, dice la palabra que es motivo de causar el enojo de Dios. Es para causar la indignación de Dios. La ira de Dios está sobre el hombre. Por eso nosotros tenemos que aprender a obedecer, a entrar en la obediencia. Todo lo que no es de Dios es contra Dios. Y tenemos que aprender a vivir dentro de la rectitud de la palabra de nuestro Señor. El libro de Deuteronomio 9 del 18 al 19 también nos habla. Dice la palabra, y me postré delante de Jehová como antes 40 días y 40 noches, no comí pan ni bebí agua, a causa de todo vuestro pecado que habéis cometido, haciendo el mal ante los ojos de Jehová para enojarlo. Porque temí a causa del furor y de la ira con que Jehová estaba enojado contra vosotros para destruirlo. Pero Jehová me escuchó aún esta vez. Moisés había subido al monte Sinaí y había hecho un ayuno de 40 días, dice la palabra, que él estuvo 40 días y 40 noches sin comer ni beber agua, arriba en el monte con la presencia de Dios, ahí donde le entregan las tablas de la ley, donde le entregan los 10 mandamientos. Pero dice que el Señor le habla y le dice, baja, porque ese pueblo me ha desobedecido, ese pueblo está haciendo ídolo, ha hecho un ídolo y está adorándolo. La desobediencia que tenía Israel, amado, la desobediencia de ese corazón tan rebelde, tan porfiado delante del Señor. Nunca veían la gloria de Dios, sino que veían siempre lo que les faltaba. Y dice la palabra que Moisés baja y Dios le dijo, voy a destruirlo, lo voy a destruir, te daré un pueblo nuevo, un pueblo diferente. Pero dice la palabra de Dios
que Moisés se postró delante de Dios y entró en un ayuno de 40 días y 40 noches. Ayunó 80 días al final, amado, para que pueda el pueblo ser salvado. Ese último ayuno de 40 días fue para aplacar la ira de Dios contra ellos, porque Dios ya había determinado destruirlo. Dios ya había determinado exterminarlo, sacarlo. ¿Por qué? Porque eran desobedientes. Ellos siempre andaban haciendo lo contrario a la palabra. No eran hijos de Dios agradecidos. Ellos no agradecían ni veían todo lo que Dios había hecho. Lo había sacado de Egipto, lo había libertado, abrió el mar rojo para que ellos pasaran, y todo lo que Dios hizo, pasaron por el río Jordán, y todo lo que Dios hacía para ellos, pero ellos no veían la gloria de Dios. Había desobediencia en su vida, pero Moisés se postra su corazón, su vida, e intercede por ellos, y gracias a eso no fueron consumidos. Gloria al Señor. Causando la ira de Dios. Dios en su furor, amado, Él hace estas cosas. ¿Contra quién o quiénes se manifiesta la ira de Dios? La ira de Dios es dirigida contra los que rechazan a Jesús. El libro de Juan 3:36 también nos enseña lo mismo. ¿Quiénes son los que rechazan al Señor? 3:36 dice: el que cree en el Hijo del Hombre tiene vida eterna, pero el que rehúsa creer en el Hijo del Hombre no verá la vida, sino que la ira de Dios está sobre él. La ira de Dios está sobre él. El impío, el que no es del Señor. La ira de Dios está contra todos los que hacen injusticia ante la verdad de Dios. La ira de Dios es permanente contra todos los pecadores sin Cristo. Todos los que están sin Cristo. Efesios también, todos los que no quieren con Dios nada, los que no buscan de Dios, los que quieren vivir en sus placeres, en sus deleites, dice la palabra. Dice que la ira de Dios está sobre ellos. ¿Para qué? Para destrucción, para sacarlo de todo propósito de Dios, para sacarlo de todo lo que es la gracia de Dios. Mira, Efesios 2 del 1 al 3 dice: y os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados, en los cuales anduvisteis, pero en otro tiempo, siguiendo la corriente del mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia, entre los cuales también todos nosotros vivimos en otro tiempo, en los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos, y éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás. Así vivimos, amada iglesia, así estuvimos un tiempo caminando fuera de los caminos del Señor, apartados de la gloria de Dios, sin saber lo que estaba sucediendo. No teníamos un norte en nuestras vidas, no sabíamos dónde dirigíamos nuestras vidas, hasta que viene Cristo y nos cambia, y viene Cristo y nos enseña. Por eso, amado, nosotros como pueblo de Dios, como iglesia, tenemos que guardarnos de provocar la ira de Dios, porque podríamos provocar también la ira de Dios sobre nuestras vidas, sobre nuestras generaciones, por no obedecer a la palabra, por persistir en el mundo, por persistir en las cosas banales, las cosas que perecen, las cosas que nos sirven, las cosas que desagradan al Señor. Cada vez que tú desobedeces al Señor, tú estás causando la ira de Dios. Amados, tenemos que entrar en la reconciliación, tenemos que entrar en el amor de Dios, tenemos que entrar en el perdón, tenemos que entrar en buscar su presencia, en no provocar la ira de Dios. Y si lo hacemos, pedir perdón, porque Él está siempre dispuesto a perdonarnos. Su sangre, la sangre de Cristo, dice la palabra, que nos limpia de todo pecado. Y Él es el oportuno socorro. Tenemos al Espíritu Santo, que es el oportuno socorro para huir de la ira venidera, para huir de la maldad de este mundo, de la corriente de este mundo. Amén. Bueno, la ira de Dios no vendrá sobre los escogidos que buscan del Señor, los que estamos buscando, los que estamos clamando, los que estamos buscando su presencia. En 1 Tesalonicenses 5:9 dice así la palabra de Dios. Dice: porque no nos ha puesto Dios para ira, sino para alcanzar salvación por medio de nuestro Señor Jesucristo. La ira no está para la iglesia, la ira no es para nosotros.
La ira es para el impío, es para el mundo. Pero nosotros guardémonos, amados, guardémonos de no provocar esa ira. Y 1 Tesalonicenses también 1:10 dice así la palabra de Dios. No provoquemos la ira del Señor. Dice, y esperar de los cielos a su Hijo, al cual resucitó de los muertos, a Jesús, quien nos libra de la ira venidera. El juicio de Dios está preparado para el impío. El juicio de Dios está preparado para el que no conoce al Señor. ¿Qué determina la ira de Dios, amado, contra el pecado y los pecadores? Vamos a verlo. Dice que Dios estará siempre airado contra el pecado y contra el pecador, hasta que el pecado no haya sido juzgado y castigado. O sea, la ira de Dios está sobre el pecador, la ira de Dios está sobre el pecado, y nada podrá aplacar más la ira de Dios hasta que ese pecado y ese pecador sea juzgado y sea castigado. Así lo dice la palabra de Dios. Si nuestro Señor Jesús, al morir en la cruz, dice la palabra que murió también como propiciación para aplacar la ira de Dios, aún así es aplacarla solamente. Pero el justo juicio de Dios requiere más que aplacarlo. Necesita que se cumpla la justicia de Dios. La santidad de la justicia de Dios requiere que el pecado sea castigado, el pecador sea castigado. Por eso, amado, el Señor nos dice, cuida tu salvación, cuida tu vida, cuida tus caminos, cuida tu sendero, dónde vas, qué haces, cómo te comportas en el mundo, con quién estás teniendo una relación, la corriente de este mundo. Cuidado, amada iglesia, porque podías estar relacionándote con el mundo, con los placeres de este mundo, haciendo lo que el mundo quiere, viviendo conforme a la carne y no conforme al propósito de Dios. Dios tiene la ira preparada para el impío, pero eso no significa que no puede caer la disciplina de Dios sobre nuestras vidas si nosotros no vivimos conforme a la santidad de Dios. Amén. Otro punto importante dice que ningún castigo al pecador, hombre o ángel, puede satisfacer plenamente la justicia de Dios ni aplacar su ira. El único castigo apropiado y suficiente y digno por todo el pecado que había en el universo fue el que recibió Cristo por los pecados y los pecadores. El único que podía cumplir la propiciación del pecado, aplacar un poco la ira de Dios, era Cristo. Cristo murió por la iglesia. Jesús murió por nosotros como pueblo de Dios. Pero también dice la palabra que murió por todos los pecados del mundo. Para el mundo no es salvación. Para el mundo solamente fue aplacar la ira que había sobre el mundo. O si no, ya nosotros ni estaríamos. Se hubiese incinerado todo este mundo. Pero la muerte y resurrección de Cristo aplacó. Por eso se llama propiciación. Para nosotros murió para vida eterna y salvación. Para el mundo murió solamente para aplacar la ira de Dios. Necesitamos, amado, entender la palabra. Necesitamos comprender los propósitos eternos, lo que Él ha establecido para nosotros. Cuando el mundo dice, todos somos hijos de Dios, y porque dice la Biblia que Él murió por todos nosotros, Él no murió para salvación por todos nosotros. Porque en esta tierra están los hijos de Dios y están los hijos de Satanás. Y para los hijos de Satanás, Él no murió, solamente para los hijos de Dios. Por eso, amado, dice la palabra, cuida tu salvación. Dale gracias al Señor cada día por el ser hijo de Dios, por estar escuchando la palabra, por estar entendiendo la palabra, porque estás comprendiéndola. Y el que te la está revelando es el Espíritu Santo. Dice la palabra, es la gracia de Dios. ¿Y por qué la estás entendiendo? Porque eres hijo de Dios. Eres comprado a precio de sangre. Por eso el Señor te insta a cuidar tu salvación. Amén. Otro punto, número 3, dice, el castigo de Cristo por el pecado satisface la ira de Dios y la sangre de Cristo produce la propiciación, que es un acto de aplacar la ira de Dios. La propiciación ocurre cuando la ira es aplacada. La ira de Dios queda aplacada cuando la justicia de Dios queda satisfecha. Cuando el castigo requerido por el pecado universal y por los pecados ha sido realizado. Dios, Jesús, al morir en la cruz, dice la palabra que Él
en su propiciación aplacó la ira, reconcilió los cielos con Dios. Satanás, cuando pecó, Luzbel en los cielos pecó contra Dios en la vanagloria, en la desobediencia de su corazón. Él contaminó la tercera parte de los cielos. Y dice la palabra de Dios que ese pecado dejó una esencia de pecado en los cielos, ensució lo que era la gloria, la santidad de Dios. Pero la muerte de Jesús y su resurrección limpiaron, reconciliaron los cielos con la santidad de Dios. Y a la vez también aplacó la ira de Dios hacia la tierra, hacia el pecador. Por eso, amado, Él reconcilió el mundo con Dios, reconcilió los cielos con Dios y a la vez nos dio la salvación a nosotros. Le damos gracias por esta palabra a nuestro Señor, porque es una palabra importante. La ira de Dios, amado, cuida tu vida, cuida tus caminos, cuídate de lo que Dios pueda enviar sobre tu vida, que sean bendiciones, que sean cosas hermosas y maravillosas para tu vida. Yo te dejo esta palabra, amado, en tu espíritu, y le pido al Espíritu Santo que haya podido revelarte toda esta bendición y que tú estés cada día más dispuesto a ser enseñado. Nos vamos a estar viendo, si Dios quiere, la próxima semana con una nueva palabra de edificación para tu vida. Que el Señor te bendiga y te revele todo. Aleluya. Nos vemos la próxima semana.